Unión 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a estudiar, mis hermanos, la segunda parte del tema que titulé El segundo Sinaí. Considero el tema tan importante, hablar de la ley de Dios, ya que forma parte del mensaje del tercer ángel, pero entendido correctamente a la luz del segundo Sinaí, que vamos a estudiar varios versículos, de lo cual voy a pedir que tomemos atención, anotemos los textos en los que podamos anotar. Primeramente, abrimos Isaías capítulo 42, versículo 21. Ya había una profecía de lo que el Señor Jesús haría cuando Él viniera a la tierra. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. No solamente el Señor vino a cumplir la ley, como leemos en Mateo 5, sino vino también a agrandarla, a profundizarla, a explicarla, a hacerla más profunda. Como cuenta Juan capítulo 1, versículo 18. Podemos verlo en otras traducciones, porque nuestra Reina Valera 60 hace una innecesaria oposición. Allí pone una partícula adversativa, no está en el griego original. 1.17 de San Juan. Pueden buscarlo en cualquier otra Biblia, solamente que leemos la que es nuestra familiar, la Reina Valera 60. Dice allí: pues la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese pero, tachémoslo porque no está en el griego. ¿Qué quiere decir? La ley por medio de Moisés fue revelada, fue dada, fue entregada. La gracia de esa ley, la verdad de esa ley, la interpretación de esa ley vinieron por medio de Jesucristo. Tanto que a continuación habla de la interpretación que Jesús hace de Dios. 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo da a conocer. La palabra en griego que se usa allí es la raíz de la palabra exégesis que se usa en español para decir una explicación. Se profundiza allí. Alguien te va a dar una explicación más profunda. Es lo que hace Jesús de Dios y de su ley. Pero aquí, hermanos, que este tema de la ley de Dios es tan importante que Dios lo pone al final como mensaje universal a todo pueblo, nación y tribu y lengua, en lo que llamamos el mensaje del tercer ángel. Abrimos pues Apocalipsis capítulo 14. Desde el versículo 9, allí aparece el mensaje del tercer ángel. Siempre recordemos que se compone de dos grandes partes. La primera es un mensaje contra la bestia, contra el enemigo de Dios, y la segunda parte se va a referir al pueblo de Dios. Versículo 9 al 11, primera parte. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12, que es la segunda parte del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así claramente Dios dice que el último mensaje para el planeta es la lealtad a los 10 mandamientos y la fe de Cristo. Solamente que los que predican la lealtad, hermanos, ese es el tema, no es la ley, somos nosotros los que vamos a predicar, cometemos algunos errores o tenemos limitaciones. Y es que al mirar la ley de Dios, la miramos desde un ángulo cerrado. Primeramente,
Los 10 mandamientos de Éxodo 20 son verdades apodícticas. Este es un término que lo podemos ir incorporando porque es cortito, pero dice mucho. Una verdad apodíctica es una verdad que es incondicionalmente cierta, incuestionablemente válida, verdadera, necesariamente real. Nadie la puede cuestionar. Eso es apodíctico. El original de esa palabra significa que está demostrado. Por lo tanto, si dice la verdad apodíctica, no hurtarás, no hurtes, sea en español, inglés, chino, sea en la primera siglo, segundo, siglo XX, es universal. No hay que robar. Eso se dice apodíctico, que es necesariamente cierto, válido, incuestionable, tan real que nadie lo va a discutir, ¿se entiende? Así con los 10 mandamientos, especialmente la segunda parte de la ley, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no robes, no mientas, no codicies. Con la primera parte de la ley, que tiene que ver con nuestros deberes para con Dios, a Dios le molesta que no tengamos dioses ajenos delante de Él, que nos postremos ante una creación humana, como es una estatua, que le insultemos, que hablemos mal de su nombre y que violemos el día que Él santificó desde la creación. Más estamos moviéndonos en nuestro ambiente de prójimos. Y Dios dice entonces a tu padre y a tu madre tú los honras. No tomes la vida ajena, y etcétera. Así los mandamientos. Una verdad apodíctica. Pero hermanos, sucede que la mente humana cuando se cierra, como pasó con los israelitas en su esclavitud en Egipto, después de 400 años, cuando llegan ya al monte Sinaí, Dios les da los mandamientos, pero les va a dar explicaciones adicionales, que son las leyes que le acompañan a los 10 mandamientos. Éxodo 21, 22, etcétera, leyes para con los esclavos, para con los préstamos, leyes morales. No verás la desnudez de tu tía, de tu hermana, etcétera. Que eran una ampliación de una verdad apodíctica. Yo te digo esto y para que te quede claro, Levítico 18, el código moral. No verás la desnudez, ahí enumera cuánta cosa. No te acostarás con hombre como con mujer. En cuanto al adulterio, cuántos ejemplos que ahí se ponen. Aún con el trato con los animales, con las bestias. Pero aquí, hermanos, que con el paso del tiempo la mente se sigue cerrando más y más y aparece Jesús en lo que yo llamo el segundo Sinaí. Clarito Él va a enseñar en Mateo capítulo 5. Abrimos pues entonces, versículo 1 y aún desde el 17 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así como el monte Sinaí, en el cual Dios reveló los mandamientos y después se los dio por escritos a Moisés, aquí Jesús sube a un monte cuyo nombre no sabemos. Y él va a explicar, comienza con las bienaventuranzas, pero notemos versículo 17. No penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. Yo no vengo para anular, vengo para cumplir. Pero la profecía de Isaías 42, 21 decía que venía para exaltar también, para agrandar la ley. Miremos el trato que el Señor le da al mandamiento, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, de estas verdades apodícticas, y uno le dé la vuelta, el giro, y haga lo que quiera. Si así hace con el mandamiento, dice acá, y así enseña a los hombres, muy pequeño, miserable, será llamado en el reino de los cielos. Y lo opuesto. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y a continuación Jesús hace una oposición entre lo que se reveló en el monte Sinaí y lo que Él va a revelar. No una oposición como que la verdad apodíctica, algo le faltó. No, si es apodíctico, si es universal,
No hay nada que mejorar. Dios lo dijo, ahí está. Pero es mi mente, esa es la que hay que mejorar, no la verdad. Y en lo que dice a continuación de los fariseos, ellos se guían por la verdad apodíctica. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que se guían por Éxodo 20. Y reitero, no que Éxodo 20 tenga problemas, es mi mente la que tiene problemas, que malinterpreta Éxodo 20. Y esto lo comentamos la semana pasada con el 7º mandamiento, que hoy lo vamos a repetir. Un claro ejemplo de cómo el judío, con su tradición de los ancianos, aparece en el Talmud, ahí hacen un juego de palabras para hacer lo que ellos quieren. Y así hicieron con todos los mandamientos. Por eso vino Jesús en el segundo Sinaí para revelar la profundidad de esa ley. Dice a continuación, 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y mis hermanos, ese es el mensaje que todo adventista y todo cristiano tiene que entender. No podemos quedarnos con la verdad apodíctica de Éxodo 20, que es completa en sí misma. No porque haya defecto en esa verdad. Al decir apodíctica está completa. Es mi mente. Ese es el problema. Miremos cómo nos lo va a decir Elena White en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en el capítulo 3, que se llama La espiritualidad de la ley. Al comienzo nomás aparece la cita. Fue Cristo quien en medio del trueno y el fuego proclamó la ley en el monte Sinaí. Como llama devoradora, la gloria de Dios descendió sobre la cumbre y la montaña tembló por la presencia del Señor. Las huestes de Israel prosternadas sobre la tierra habían escuchado presas de pavor los preceptos sagrados de la ley. ¡Qué contraste con la escena en el monte de las bienaventuranzas! Bajo el cielo estival, cuyo silencio se veía turbado solamente por el gorjear de los pajarillos, presentó Jesús los principios de su reino. Empero aquel que habló al pueblo ese día en palabras de amor, les explicó los principios de la ley proclamada en el Sinaí. Y cuando él va explicando, va agrandando, que a continuación vamos a mirar, allí entonces viene un punto que se hace importante. ¿Qué pasa con mi mente cerrada y la verdad apodíctica? Para entender a Pablo en sus escritos, cuando él habla acerca de la ley, como 2 Corintios capítulo 3, que ya vamos a mirar. Así que primero veamos a Jesús, el enfoque, no el nuevo enfoque, la profundidad. Es el dador de la ley que le dice a la mente cerrada, cuando yo digo esto significa, no me hagas el juego que tú quieres. Miremos, hermano, y esto es muy importante. Hermano, vamos a ver, Jesús va a dar 2 ejemplos. El examen del 6º mandamiento y del 7º. Y que sea una lección para nosotros, porque puede pasar con algunos de nosotros, que vamos a dar servicio a Dios, a adorar a Dios, y estar violando el mandamiento, y no nos damos cuenta. Ejemplo, miremos, capítulo 5 de Mateo, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta es una verdad apodíctica. No matarás. Aparece en Éxodo capítulo 20. El 6º mandamiento, después de honrar al padre y madre. Pero yo os digo, y hermano, por supuesto, de ninguna manera él anula la verdad apodíctica, sino que la profundiza, la agranda, le pone lupa, para que nos quede claro. ¿Qué cosa? Que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato o estúpido ya queda expuesto al infierno. O sea, estamos matando con las palabras, matando con el gesto, con el genio, con la mirada. Y si la persona se hiere, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué? Hermanos, se nota que tiene que haber un cambio para que no violemos el mandamiento. Y alguien diría, entonces yo lo estoy violando todo. Oh, hermanos, entonces aprendemos una nueva lección. Para aquella persona que siente que es pesado esto, más vale váyase al monte Sinaí, quédese con la ley de Moisés, que es más fácil. La de Jesús es más estricta.
Es la misma, pero hermanos, es más profunda porque ataca el corazón. Fíjate, Hebreos 4:12. Hermanos, ¿qué entendemos por haber venido a los pies de Jesús? ¿Cuántos hay que predican que si la ley está abolida en Cristo? Hermanos, qué confusión y qué ganancia satánica de hacerles creer a esos predicadores semejante cosa. En Hebreos 4:12, ahí se nos dice, hermanos, la esencia del segundo Sinaí. Lo tenemos allí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miremos un ejemplo. Vamos otra vez al sexto mandamiento, Mateo capítulo 5. Miremos si no se cumple ello. Y hermanos, si a alguno de ustedes les llega a tocar, o a mis hermanos que están mirando la grabación, no nos sintamos mal, porque el Espíritu Santo revela lo que hay adentro, que estaba oculto. De eso trata el Salmo 19. Líbrame de los pecados que me son ocultos por medio de tu ley. Miremos acá. Capítulo 5, versículo 23 en adelante. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no me la traigas, no la quiero recibir hasta que no me cumplas el sexto mandamiento. ¿Se entiende, hermanos? Pregunto, ¿hay algún caso así? No levanten la mano porque sé que más de uno se va a sentir incómodo. Ustedes vieron algunas predicaciones cuando el predicador aprieta y hurga y uno y se pone. Hermano, acá tendríamos que hacer, es obra del Espíritu Santo. ¿O no? Hurgar para nuestro bien. Si tienes algo con alguien y me traes una ofrenda, no me la traigas. Si traes un canto, una alabanza, no te quiero escuchar. Me traes tu bonita lección de escuela sabática, no me pongas ni el PowerPoint, no lo quiero ver. Hasta que no arregles con tu hermano. ¿Se entiende? De eso trata, hermanos. Esta es la profundidad de la ley. Pero es aquí que algunos de nosotros hasta ni discernimos. Por eso, ahora sí, Salmo 19, hacía falta que el dador de la ley, que a su vez es el intérprete, nos dijera la profundidad de esa ley. Notemos, Salmo 19, versículo, desde el 7 en adelante, para ver el contexto que se trata de la ley de Dios, pero el que nos va a interesar es el 12. Leemos el 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos del entendimiento. Notemos el 11 y 12. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así lo dice el mensaje del tercer ángel. Hay que guardarlo y predicarlo, exaltarlo. Jesús ya viene a buscar a su pueblo. Pero miren lo que viene ahora. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Y pregunto, hermano, ¿la verdad apodíctica nos lo puede revelar? ¿No? La verdad apodíctica dice, no matarás. Yo no maté. La verdad apodíctica dice, no adulterarás. Así es. Vamos entonces a Mateo 5. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya violó el mandamiento. Así que no alcanza con ejecutarlo, con solamente pensarlo. Y no olvidemos, hermanos, que lo que los judíos crearon, ya se comentó la semana pasada, lo reiteramos, es un fenómeno humano que trasciende el tiempo, nos lo puede pasar a nosotros. No es producto judío, es producto universal. ¿Cuál es? El juego de versículos, la triquiñuela bíblica que el hombre hace para hacer su voluntad carnal, para justificarse.
Si en Malaquías 3:16 dice, texto que leemos ahora, que aquellas personas que piensan bien, Dios los escribe en un libro. Y en el Talmud, en la página 40 de Kiddushin, ahí aparece este concepto que ahora vamos a escuchar. Y leemos el texto primeramente para ver de qué se trata. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan. Así que si uno piensa, Dios lo pone allí en los libros del cielo, por pensar bien. Pero el judío también razonaba al revés. ¿Y por pensar mal? No, por pensar mal, no se te escribe, no se te acredita o te adjudica un pecado. Solamente si lo haces, como dice Jeremías 6:19. Hermanos, ese tipo de juego no vale ante Dios, pero eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces podemos tener malos pensamientos? Aún en la iglesia, aún con los hermanos. Pero fue un mal pensamiento, pero yo no hice nada. Ni le hablé, ni lo miré, ni me acerqué, hasta incluso le dediqué buenas palabras. Que le vaya bien y que Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo Dios me va a condenar? Por algo que se me cruzó. Miremos Jeremías 6:19. Ahí aparece ese truco que está redactado en Kiddushin, página 40 del Talmud. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus malos pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Notamos? Así que por pensar bien, sí se lo nota en el cielo. Por pensar mal, no. ¿Y qué dijo Jesús cuando explica el séptimo mandamiento? ¿Oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Pero tú piensas mal. ¿Y qué más? ¿Qué dice? A ver qué dice, hermano. Mateo capítulo 5. Mateo 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo, si tu mano te provoca ese problema, quítatelo, córtatelo. Hermanos, es muy grave. Oh, hermano, entonces, ¿está anulada la ley apodíctica? No. Pero es aquí que con Pablo sí hay una situación. Ahora sí hay que estudiar a Pablo. Y ahora después de ello, ver los demás mandamientos. Este es el objetivo del tema de hoy y de los que van a venir. Así como miramos dos, ver los otros mandamientos y quedarnos después con el mandamiento del sábado, que va a ser la última exposición. Cómo Jesús, a esa verdad apodíctica, acuérdate del sábado, Jesús, ¿cómo la desarrolló? Pero miremos antes, hermanos, del capítulo 5 de Mateo, que repasamos, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Hermanos, si la ley de Jesús es estricta, el judío no logra captar y se aferra a la ley de Moisés. Otra vez, hermano, esto es un concepto importante. Si el que está oyendo no logra captar, hermano, dejemos al judío, dejemos ahí, dejémoslo tranquilo, ustedes y yo. Si no logramos captar lo que Jesús dijo, córtatelo, quítatelo. No, maestro, ¿cómo? Supongo que eso es poético, literario, simbólico y ficticio, porque literal yo no me lo voy a cortar. El texto dice, si tu ojo te hizo ocasión de caer, quítatelo. ¿Te lo vas a quitar? Entonces, hermanos, cuando vemos la seriedad del texto, ¿cuál es la reacción de algunos? Me recuesto en Moisés y en el monte Sinaí, en el primer monte Sinaí, Éxodo 20. Por eso, Pablo tuvo que decir, 2 Corintios 3, miremos desde el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Ahora la verdad apodíctica que Dios la puso en piedra, la quiere escribir bien profunda en el alma. Hebreos 4:12, que traspase el espíritu y discierna los pensamientos e intenciones. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra de la verdad apodíctica te mata, no porque haya problema con esa ley, es la mente cerrada, como la de Kiddushin, página 40. Pero el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual debía perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Fijémonos, hermanos, el contraste que Pablo hace entre un ministerio y otro, entre el de Moisés, representado por las tablas de piedra, y el de Cristo, representado por las tablas de carne del corazón. Uno que se tapa la cara, el otro que tiene la cara descubierta, y el que mira la cara cubierta, pues se hunde, mientras que el que mira la cara descubierta se eleva. Ese es el contraste que aparece aquí en esta porción de Pablo. Sigue más, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que debía ser abolido. ¿Cómo es eso? Que ese ministerio de muerte, de condenación, representado por Moisés, cubierta la cara. Un ministerio grabado en piedras, tenía que ser abolido. ¿Cómo es eso? Pues es una verdad apodíctica. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, hermanos? ¿Qué tiene? No es la verdad, soy yo. Mi mente, ¿qué hace? Y por eso el ejemplo de la página 40 de Kiddushin, que le busco la vuelta para hacer lo que yo quiero. Y hermanos, el Señor eso no lo va a tolerar. Por eso Jesús viene a explicar más profundamente la ley. Concluyo esta porción. Versículo 14 en adelante. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y esto pasó, hermanos, y esto tenemos que ser claros. ¿Por qué considero el tema importante para nuestra generación? Para que no se repita el problema de Minneapolis en 1888. El pueblo remanente está siendo llamado para enarbolar el mensaje del tercer ángel y poner en alto los mandamientos de Dios. Pero así, hermanos, como lo hicieron Waggoner y Jones, y que despertó sospecha y rechazo en los oyentes de estos dos predicadores de Minneapolis, al punto que la mayoría de su mente se cerró y quedó agraviado el Espíritu Santo, rechazado, insultado. Tanto que el presidente mundial de la Iglesia Adventista de ese tiempo, 2 años antes, había tenido discusión con Waggoner, el predicador allí que daba esa verdad, y había publicado un libro, La Ley en Gálatas, y que era la ley ceremonial, no toquen la ley moral. Y hermanos, ahí es donde, en ese afán de defender, cuando se dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, y llegado a Cristo no estamos más bajo ayo. Eso es la ley ceremonial. No, la otra ley no me la toques. ¿Se entiende, hermano? Es típico de nosotros. Si es que defendemos la ley del monte Sinaí y Moisés, cuya cara está tapada. No logramos ver la profundidad que Jesús quiso darle a esa ley. Por eso es que la mente humana, hermano, tiene que entender. Jesús quiere, es la misma verdad apodíctica, inalterable, inmortal. Pero nuestra mente, al abrirse, como Pablo intenta hacerlo acá en 2 Corintios 3, para mirar a Jesús y humillarnos y no jugar más con Kiddushin página 40. ¿Se entiende eso?
que le buscamos la vuelta. Oh, hermanos, eso es universal, dije, porque nos puede pasar a nosotros. Venimos a adorar a Dios y hay algún pecado a cuestas y no lo soltamos. Y tenemos problemas con un hermano o hermana, una deuda que no se arregla. Y hermanos, y seguimos y la conciencia nos dice, arréglalo, más vale un mal arreglo que buen pleito. ¿Se entiende, hermanos? Así delante del Señor nos presentamos. Hebreos 4:12, la ley profunda que parte el alma y me saca todas las cosas feas que hay adentro, para que Dios me mire desnudo y me diga, hijo, yo te justifico o no te justifico. Cuando Dios justificó a Job, hermanos, el hombre estaba desnudo. Dios amaba a ese siervo. Y en los días finales, todos los que estamos aquí estaremos desnudos ante Dios. No habrá cosa que ocultar, no podemos, más vale ahora confesarlas, pedir perdón por ellas y abandonarlas. Y entonces, sí, hermanos, levantar allí esa corriente poderosa que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, y ver que Jesús fue el que la explicó. Y en lo que Él nos enseñó, lo imitamos y enseñamos. Más todavía, cerramos la porción de 2 de Corintios 3. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no con velo, como en un espejo, la gloria, la cara del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por obra del Espíritu Santo. Y así, hermanos, podremos entender ahora por qué Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 9, textos que a veces se nos suenan difíciles y son fáciles de entender. Versículo 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley del monte Sinaí, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Como que estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, la de Mateo capítulo 5, para ganar a los que están sin ley. ¿Va quedando claro, hermanos? Ahora entonces, les invito a que en los minutos que tengamos examinemos el resto de los mandamientos del Decálogo. Y va a ser con esta presentación. Jesús dijo en Mateo 5, oísteis que fue dicho, y enumera un mandamiento. Pero yo os digo. Vamos a ver que en los evangelios aparece la explicación de Jesús a lo largo de su historia, de su vida, de sus enseñanzas, de sus milagros. Oíste que fue dicho, pero yo te digo, y él lo profundiza. Vamos a ver un ejemplo. En Marcos capítulo 7, el 5.º mandamiento. Ya en Éxodo 20, versículo 12, ya estaba el mandamiento, el 5.º mandamiento del Decálogo. Honra a tu padre y a tu madre. Miremos cómo lo va a decir Jesús en Marcos 7. Versículo 9 en adelante. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Y también dijo, Éxodo 21:17, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pregunto, hermanos, si figura allí Éxodo 21:17, ¿eso está abolido? A ver, bueno, quedamos así, hermanos. Lo que importa es la explicación que da Jesús. Él pone el mandamiento. Ustedes invalidan la ley de Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Si en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, y luego en Éxodo 21:17 dice, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, la forma en cómo ustedes
retocan el mandamiento. Eso es lo que fastidia al Señor. Miremos. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre, en cumplimiento al quinto mandamiento, que le diga corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que yo podría ayudarte, ya ahora fue señalado como ofrenda a Dios. No te puedo ayudar. Ya fue separado a Dios. A ver, hermanos, pregunto, vamos a hacer un ejemplo. De los que estamos aquí presentes, hay hermanos que ellos destinan una ofrenda a la iglesia o aún al satélite o algún plan que dice, yo ya destiné. Hicieron un pacto. Pero aquí que su papá o su mamá le toca la puerta y le dice, hija, hijo, estoy viviendo este problema. Lamento, papá, lamento, mamá, ya esto es una ofrenda a Dios. ¿Se capta? Algún hermano diría, pastor, tenga cuidado porque si ocurre eso, entonces se nos drenan las ofrendas. Es que el mandamiento me está diciendo, sea lo que fuera, hermanos, por encima está el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y hermanos, si honramos a nuestros padres y nuestra madre, seguramente fluirán las ofrendas. Pero cuando estamos descuidando ese aspecto, ahí Dios nos va a probar. Yo quiero que me cumples el mandamiento que te hice y no que me hagas el juego del corbán. ¿Se entiende acá? Dice más todavía, hermanos. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, porque la cosa que le iba a ayudar al papá ahora es ofrenda a Dios, es corbán. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y entre estas cosas, hermanos, vamos a ver en el último tema de la serie, un ejemplo, así como corbán, que significa ofrenda, hay otra que es la hotza'ah mereshut lereshut. Es una palabra hebrea. Pastor, ¿y eso qué es? Está en Juan 5 y el sábado. Eso lo vamos a estudiar en la última. Es el mismo juego de ideas, lo mismo. Me le hacen un juego de ideas acá para hacer la práctica de ellos y violar el mandamiento. Así también en Juan 5, con respecto al sábado. Esa ley se llama hotza'ah. Pero entonces veamos otros ejemplos en la historia de Jesús. El caso del octavo mandamiento. Miramos pues Éxodo capítulo 20, versículo 15. Y junto con ello también capítulo 22, 1. Esto dice la ley de Dios. Abrimos pues entonces. Ahí lo tenemos. Éxodo capítulo 20, 15. No hurtarás. Y 22, 1, ¿qué dice? Cuando alguno hurtare, ya sea un buey o una oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4. Es decir, no hurtes. Y si hurtas, vas a devolver cuadruplicado y quintuplicado. ¿Se entiende, hermano? Ese es el mandamiento que da Dios. Pero aquí que el hombre se las ingenia. Ese es el tema, hermano. Y no más ingenio. La ley apodíctica es universal, no robes. Pero el hombre se las va a ingeniar, y eso, hermano, nos puede pasar a ti y a mí. Hebreos 4:12, que la palabra de Dios te penetra, y si te duele, que te duela. ¿Cómo cuenta Marcos capítulo 12, versículo 40? Leamos primero el contexto, desde el 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda, se las roban. Pero como pretexto, ¿qué hacen? ¡Oh, qué tremendas oraciones! Largas oraciones. Notamos, violando el octavo mandamiento. Si el mandamiento dice, no robes, pero acá, ¿qué dice? Guárdense de esa gente que son especialistas con el guante blanco. Y para que no se note la uña llena de suciedad,
¿Qué hacen? ¿Qué le ponen? Lindas oraciones. ¿Se capta, hermanos? Jesús enseñó contra el robo. No que está abolido, nadie piensa eso. Más todavía, miremos otros ejemplos cómo Jesús llama a esta gente. En Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de violación del 8º mandamiento, robo. Aún más, fijémonos en Lucas capítulo 11. El mismo problema que hubo con los discípulos en Marcos 7 del lavado de manos. Pero vamos a ver ahora en Lucas 11 le pasa a Jesús, digamos personalmente. Y el problema que tiene con el fariseo que le hizo esa observación. Miremos Lucas capítulo 11, versículo 37 para mirar el contexto. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Y ya miramos en Marcos 7 que era un lavado higiénico, ritual. Un lavado para habilitarlo a comer, un rito que ellos inventaron, que Dios no pidió. Sí, la higiene, el sentido común dice, lávate las manos antes de comer. Pero Jesús no lo hizo. ¿Qué dice a continuación? El 38 dice que el fariseo se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad, violación del 8º mandamiento. Yo te dije, no robes, y adentro en el alma están robando. Aún más, hermanos, y vienen aye después, versículo 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente, la ruda y toda la hortaliza. O el 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas. 44, etcétera, hermanos. El hombre empezó el problema, el fariseo. Y necesitaba que esa espada de doble filo le traspase el alma para mostrarle lo que había en su corazón. Miren más todavía, hermanos, en Mateo capítulo 21. Puede pasar con nosotros como pasó con el caso que Jesús va a contar, que aunque proclamen la obediencia al 8º mandamiento, no hurtes. Miren cómo lo que cuenta Mateo 21, versículo 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, como todos que entran a adorar, como nosotros que entramos aquí para adorar, cantar, y cuando se recoge la ofrenda, damos la ofrenda también. Pero luego le dice en el versículo 13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de rateros, violación del 8º mandamiento. ¿Se entiende, hermano? No, Jesús, hermano, si él tenía que decir las cosas, las decía. Porque es la espada que traspasa el alma, y eso es lo que estamos necesitando, cada uno de nosotros. Pregunto, hermano, ¿quedó exaltado el 8º mandamiento? No robes, no hurtarás. Claro. Miremos el 9. ¿Qué dice en Éxodo capítulo 20, versículo 16? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Oíste que fue dicho? No hables contra tu prójimo un falso. Pero yo te digo, Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aún más, Mateo 5, versículo 37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que le pones más a esto viene del mal procede. Así que, hermanos, notamos, si la verdad apodíctica decía, no levantes falso contra tu hermano, pero yo te digo, cuida tu boca, que dices palabra ociosa,
De todo vas a dar cuenta en el juicio, porque por lo que tú digas se te va a perdonar o se te va a condenar. Y si tienes que hablar, solamente di sí y no, porque si tú le agregas más, y hermanos, suele pasar con esto, es que yo te juro que, no, sí, no, basta. Pregunto, hermanos, ¿amamos la verdad apodíctica? ¿Sí o no? Sí, pero amamos más la explicación que Jesús nos da. La necesitamos urgentemente, todos, que nos traspasa el alma. Ya miramos entonces el sexto mandamiento, miramos el quinto, el sexto, el séptimo, están en los textos bíblicos, miramos el octavo, el noveno, vamos al décimo, y así, hermanos, vamos a hacer un repaso de todos los mandamientos. Miremos el décimo. Jesús lo va a contar, pero quien nos lo va a explicar mejor es el Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo, yo me tengo que ir, pero cuando yo me vaya, yo lo voy a mandar. Y Él no hablará de sí mismo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Recordamos, textos de memoria. Bien, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, dice algo con respecto al décimo mandamiento. Primeramente leamos la verdad apodíctica. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Ahí lo tenemos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si miramos acá, hermanos, se está hablando de que el prójimo le posee todo lo que tiene, su casa, su carro, su mujer, no que la esposa sea una posesión material como el carro, no se habla de ello, sino que el texto está diciendo que él es el dueño de todo, es el dueño del otro yo que se llama esposa. Pero aquí que este de acá está mirándole el otro yo y en consecuencia actuando por las espaldas, lo que llamamos adulterio, condenado en el séptimo mandamiento. Pero aquí en el décimo que vamos a mirar ahora, no codicies. Fijémonos cómo nos lo va a decir el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículos 14 en adelante. Recuerden, hermanos, cómo Jesús se expresa. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, oíste que fue dicho, no codiciarás, pero yo te digo. Y ahora leo el 14. Que los que tienen el corazón habituado a la codicia son hijos de maldición. 15. Dejan el camino recto y se extravían siguiendo el modelo de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Y cuando esos hijos de maldición siguen el modelo de Balaam, los vuelve la locura. Y encima de ello, los reprende un animal. A ver, leamos el texto, hermanos. Completo, ahora el 14 al 16. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Y a partir de acá es lo que nos importa con respecto al décimo mandamiento, la codicia. Tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición por esa habituación a la codicia. Han dejado el camino recto y se extravían siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refirió la locura del profeta. Oh, hermanos, la persona codiciosa sigue el camino de Balaam, que es, hermanos, esto es muy especial para los adventistas, para el pueblo de Dios cristiano. Veámoslo como nos lo revela Números. Abrimos pues el libro de Números, la historia de Balaam. Esto es el capítulo 22. Acordémonos, el Espíritu Santo está revelando a través de Pedro que el fruto de la codicia es Balaam. Mírenlo a Balaam, ahí está el ejemplo. Para una persona que dice, yo no codicio, es verdad. Solamente que Balaam, hermano, él dijo eso. Yo delante de Dios soy recto, pero detrás tenía cosas que, leamos lo del texto. Capítulo 22 de Números. Y así iremos dejando ya con esta última explicación esta parte de la ley de Dios
La segunda parte para ir luego una tercera, completar con la primera parte de la ley, y la cuarta que va a ser el sábado, que es donde queremos ir en detalle a cómo Jesús explicó la verdad apodíctica. Acuérdate del sábado para santificarlo. Números 22. Versículo 5 en adelante. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Le dicen los moabitas y madianitas unidos contra Israel, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron hasta Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dice: reposad aquí esta noche y os daré respuesta de parte de Jehová lo que él me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? A ver, cuéntame. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Él nos la devuelve con preguntas para que salga lo que hay dentro en el corazón. Y Balaam responde: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dice Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y si es verdad de Dios, hermanos, es una verdad absoluta. No la discutas, no la cuestiones. Ya te lo dije, ahí quédate, obedéceme. 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra. Qué bonito, hermanos, esa primera parte. Pero lo que viene ahora: porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Alguien querría explicar esto? ¿Se entiende? Hermanos, el hombre está revelando, ¿qué cosa? Ante estos oídos a quienes Dios le dijo bien claro: tú no lo maldices, tú no te vayas con ellos, yo lo bendije. Ya está, esa es mi verdad para ti. Y tú revélala tal y cual. Pero hermanos, cuando el predicador está dividido, dice con la boca cosas, pero con el corazón siente otra, va mal. Puede pasar con nosotros. Hermanos, Dios nos está pidiendo testimonio eficaz. Por eso es que se da el ejemplo de Balaam con respecto al 10º mandamiento: no codiciarás. Y que la ruina que tuvo Balaam viene justamente por este fenómeno religioso de aquellos que venimos al culto, que adoramos a Dios. ¿Cuál es? La doble cara. Que de cara para afuera, recto. De adentro, hermano, nadie sabe. Ahí adentro hay cosas que... Eso es muy grave. Y Dios lo sabe, nos quiere amonestar, nos tiene paciencia, como a Balaam, lo sigue, hasta que finalmente le tiene que hablar a un animal porque está loco. Pregunto, hermanos, ¿corremos el riesgo de que nos pase a nosotros? ¿Alguien está exento? Por eso hace falta que la verdad apodíctica venga a manos del intérprete con mayúscula y como espada de doble filo traspase y nos revele, como Salmo 19, líbrame de mis pecados ocultos. Avancemos un poquito más con Balaam. (14) Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam, se fueron a su rey, no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, el rey, el hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam responde y dice a los siervos, y esta es la parte quizás, hermano, neurálgica del tema de Balaam: la doble cara, la hipocresía.
aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas chicas ni cosas grandes. Que a Balac les quede bien claro, y a ustedes también, ¿Con quién están tratando ustedes? Díganme. Soy un hombre recto, a mí no me van a sobornar con cualquier cosa. Y hermano, ¿y qué hace? ¿Qué dice a continuación? Quédense, miren ahora, hermano, no le voy a decir yo, el texto bíblico está más poderoso. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ya la logré, ahora sí. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Así nos pasa a nosotros. Damos una cara, pero por dentro, como quisiera que Dios me haga una excepción. Dios, ayúdame, cámbiale un poquito, porque tú eres muy estricto, pero bueno, con los demás está bien, pero conmigo tú me entiendes. Y hacemos razonamientos, hermanos, satánicos, que finalmente nos van a llevar ¿a qué? A la locura. ¿Y qué vamos a merecer? Que un animal nos reprenda. Pregunto, hermanos, ¿damos gracias a Dios porque Jesús reveló estas verdades apodícticas del monte Sinaí y nos las presentó así claritas para nosotros? Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que para el tiempo del fin, cuando el pueblo adventista levante el mensaje de los 3 ángeles, especialmente el tercero, y la última parte, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No es cuestión de predicar Éxodo 20, es cuestión de vivirlos en lo que Jesús nos enseñó, en cambiar nuestras conductas, nuestros pensamientos e intenciones, permitir que la espada de doble filo penetre y discierne los pensamientos. Y así, hermanos, presentarnos delante de Dios y predicar su palabra, sus mandamientos. ¿Queremos esto? ¿Estamos de acuerdo? Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos los que estamos aquí. Entreguemos nuestra mente, nuestro cuerpo al Señor Jesús. Él es nuestro Salvador. Él lo merece todo. Dios quiere que todos nosotros nos humillemos delante del Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Que Dios nos bendiga. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California. Llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.